Muchos en este momento condenan a Israel debido al conflicto que hay entre Hamás y la nación hebrea. Es verdad que hay alguna desproporción y un desequilibrio de fuerzas. Israel con armas altamente tecnológicas y Hamás empleando técnicas de guerrilla y actos muy violentos. Recordemos que todo esto empieza a partir del 7 de octubre del 2023, cuando Hamás incursiona en la nación hebrea y causa una gran escabechina en medio de inocentes que fueron privados de libertad. Israel entonces inicia un conflicto para recuperar a los secuestrados y también para eliminar aquel grupo que usa violencia contra la nación hebrea. Pero yo quiero en este momento que veamos desde las perspectivas toda esa razón que tiene la nación hebrea para ejercer lo que legítimamente se llama autodefensa. Israel ha sido agredido. Israel tiene el derecho como nación a defenderse. Y quiero remontarme desde el inicio, cuando Israel fue constituido como nación en el 1948. No te apartes de nuestra sintonía, porque vas a entender algunas cosas que están establecidos en la historia. En el 1948 inicia el primer conflicto árabe-israelí en la guerra que es llamada por el pueblo hebreo como Guerra de Independencia o Guerra de Liberación, que empezó en el 1948 hasta el 1949, llamado globalmente como el conflicto árabe-israelí y también llamado por los palestinos el día que comenzó el desastre, Nakba. Las Naciones Unidas acordaron la repartición del mandato británico de Palestina en dos estados. El estado hebreo iba a contar con el 55% y todo el desierto de Nenguey, todo el demás territorio sería cedido a los palestinos, excepto Belén y Jerusalén, que serían considerados bajo administración internacional. Esta resolución sería aceptada por los dirigentes judíos, rechazadas por los extremistas sionistas y por todas las naciones árabes. El 15 de agosto de 1948 expiraba el mandato británico de Palestina y un día antes, 14 de agosto, David Ben-Gurión proclamaba la independencia y establecimiento de la nación hebrea. Una nación que fue rápidamente reconocida por las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mismo día de la retirada británica de la región, tropas sirias, egipcias, libanesas, iraquíes se complotaron e invadieron el recién creado Estado de Israel.
La historia nos dice exactamente cuáles eran los antecedentes. Recordemos que después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando es vencido el Imperio Otomano, se le garantiza a Francia y a Gran Bretaña la administración de esos terrenos, que empezó en 1922 y expiraba en el 1948. Tenían que ser entregados los terrenos y se determinó que la nación hebrea, que por cierto había sufrido un gran holocausto, recordemos toda aquella hazaña y toda aquella maldad que los nazis dirigidos por Hitler le causaron al pueblo hebreo cuando millones de ellos fueron exterminados. A partir de ese momento, 1948, se decide crear legítimamente, devolverle la tierra a Israel, porque es una tierra dada al pueblo de Israel. Los hermanos árabes no lo aceptan, las naciones y la Liga Árabe no lo acepta. Entonces, inmediatamente van contra el recién creado Estado hebreo. ¿Qué había que hacer? ¿Quedarse de brazos cruzados? Una nación que ha perdido tanto 2 años antes de todo esto que empieza a acontecer, un sueño realizándose como nación. ¿Qué tenían que hacer? ¿Quedarse de manos cruzadas? ¿Quedarse inertes? Y una vez más, dejarse masacrar. ¿Por qué? Contra ese pueblo siempre ha habido discriminación, persecución, saña y maldad. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo la nación hebrea? La nación hebrea, al verse agredida, empleó lo que es la legítima defensa, llenándose de la fe que siempre les ha sostenido, porque tienen un Dios todopoderoso que les sostiene y les ha prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Número 2, es un pueblo que tiene una determinación férrea. Y número 3, es un pueblo que se coaliciona de manera monolítica y unidos van a la guerra. ¿Es que acaso es malo defenderse? Israel estaba tranquila. La nación hebrea estaba en paz. Es un estado llamado a la paz. Pero si es agredido, si se pone en jaque y amenaza a esa ciudadanía, ¿qué deben hacer sus gobernantes? ¿No es defenderla? Y es exactamente lo que está pasando en este contexto. Ha habido una amenaza, ha habido una muerte, ha habido una persecución. Israel solo lo que hace es defenderse. Y es una legítima defensa. ¿Qué dice usted? Si usted en este momento se sintiera amenazado, amenazada su familia, y no nada más que quedara todo en palabras, sino que fueran a agredir a su familia, usted como responsable de casa, como administrador de una familia, ¿qué hiciese? ¿Se defendiese, sí o no? ¿Por qué entonces señalar a nuestros hermanos hebreos como que ellos están haciendo algo malo? Es verdad, hay una desproporción quizás, pero ellos están usando la legítima defensa. Es un pueblo que sabe defender sus derechos y una vez más no se van a dejar exterminar como pasó en la década del 40, cuando los nazis le hicieron tanto mal. Y es por eso que nosotros, ubicándonos en la historia, le damos nuestra mano al pueblo hebreo. Dios te bendiga. Paz y shalom.